La titulamos En esto creemos. Ahí está. Y quiero comentarles que esta serie de sermones es muy importante, hermanos. Es muy importante, pues estos temas, como ya lo dije, están en la declaración de fe. Sin embargo, me he percatado que algunos de ustedes tienen dudas referentes a temas que vienen en la declaración de fe. Y a lo mejor pues no están claros bien, o porque no la han leído, o porque no han profundizado en la declaración de fe, pero han externado dudas. Entonces, por eso tomamos el tiempo de predicar los temas de la declaración de fe para puntualizar como iglesia en qué creemos. Así que seamos diligentes en leer, en profundizar la declaración de fe, profundizar en las doctrinas que vienen ahí resumidas, que creemos como iglesia. Y si tú tienes dudas, ven conmigo, las aclaramos. Esto, lo que está puesto ahí en la declaración de fe y lo que afirmamos creer, pues, es lo que nos distingue, es lo que nosotros podemos, al conocer estas doctrinas o estas afirmaciones bíblicas, nos define, es nuestra peculiaridad. Entonces es importante, hermanos, porque va a haber momentos donde a lo mejor tú tienes que tomar una posición doctrinal con algún familiar o con algún amigo, y puede que pues en ese momento no sepas en qué crees o cómo tu iglesia sostiene esa doctrina. Entonces por eso es importante que la leas y profundices, o lo que es peor, que en algún momento decidas irte de la iglesia porque no sabes en lo que creemos, pero que en realidad es porque no tomaste el tiempo de leer, de preguntar, de poner atención en estos sermones. Así que seamos diligentes, hermanos. Esta serie es muy importante. Y ya cuando acabemos, creo que acaba en el primer domingo de diciembre, ya empezamos una nueva serie basada en el libro de Eclesiastés. Entonces, mientras tanto vamos a estar en nuestra declaración de fe. Este sermón lleva por título, como viene en la declaración de fe, la llenura del Espíritu. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no te pones de pie y oramos y le pedimos a Dios que nos hable en esta mañana? Bendito Dios, amado Dios, gracias por Jesús, gracias por nuestro Salvador, quien se dio en sacrificio por nosotros. Señor, es por Jesús que fuimos rescatados de tu juicio, es por Jesús que ahora podemos nosotros estar aquí con paz, y gracias a Jesús ascendido es que hoy tenemos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy, Señor, venimos delante de ti rogándote que hables a nuestros corazones, y eso nos tiene expectantes de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Queremos estar dispuestos a atender tus ordenanzas, Señor, tu llamado. Gracias por hablarnos a través de la Biblia. Gracias por tus inagotables bendiciones. Te pedimos esta mañana que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos dé este convencimiento de nuestras fallas, de nuestros pecados, y que podamos tener paz y que podamos obedecer en arrepentimiento a aquellas cosas en las que hemos fallado. Queremos honrarte, Señor, y queremos pedirte que tú seas glorificado esta mañana en la exposición de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 5, versículos 18 al 21. Efesios 5, versículos 18 al 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Puedes tomar asiento. La semana pasada veíamos lo que la Biblia enseña acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Rodrigo nos enfatizó acerca de esa obra del Espíritu Santo, quien es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y también nos resaltaba la importancia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, inició una mayor experiencia de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. Y esto es una excelente noticia para nosotros esta mañana, pues tú debes de saber que el Espíritu Santo quiere que seamos llenos de Él. No solo quiere que lo tengamos, no solo quiere que tengamos al Espíritu Santo en nosotros, el mismo Espíritu. El Espíritu Santo quiere que sobreabunde su presencia en nosotros, porque cuando estamos bajo su influencia y somos conscientes de ello, vamos a ser más parecidos a Jesús y serviremos de una manera más efectiva a su iglesia. El día de hoy quiero que veamos que si bien el verdadero cristiano ya tiene al Espíritu Santo morando en él, la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Y para ilustrar esta enseñanza, acabamos de leer en Efesios 5:18 que Pablo está haciendo un contraste entre estar ebrio y estar lleno del Espíritu Santo. En aquel tiempo, en el tiempo en que Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, era muy común que en los templos paganos las personas se emborracharan como parte de su adoración a sus dioses. Los griegos tenían su dios del vino, se llamaba Dionisio, y lo conocían los romanos como Baco. Pero este sistema religioso que tenían consistía en música ruidosa, música alocada, danzas sensuales, había perversión sexual, se mutilaban corporalmente, consumían carne cruda y sangre de toros sacrificados y además se emborrachaban. Todo esto era parte de su adoración pagana. Inclusive en sus templos había fosas, había hoyos donde ellos vomitaban solo para poder seguir comiendo y bebiendo. La borrachera estaba muy relacionada con la idolatría. Vemos, por ejemplo, a Pablo exhortando a los corintios en su primera carta a esa iglesia, pues en la cena del Señor algunos se embriagaban, quien quizá estaban influenciados por esas costumbres y creencias paganas, no lo sabemos. Pero Pablo hace esta exhortación a ellos también. Y les dice a los efesios, los exhorta a no embriagarse y a ser llenos del Espíritu. Es como si les dijera, miren, nuestra adoración no es bajo el dominio del vino, sino es bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante para nosotros esta ilustración de Efesios? Consultando información de la Secretaría de Salud, pude encontrar que en la actualidad 20 millones de personas en México enfrentan una adicción al alcohol. Y con frecuencia estas personas, es muy alto el porcentaje que estas personas comenzaron a beber aproximadamente a los 12 años de edad. Son fuentes de la Secretaría de Salud. Pero bueno, lo primero que quiero que veamos en este mandato es este mandato de no se emborrachen, no se embriaguen. Y quiero que tengas paciencia. Voy a hablar un poco de este tema, pero está muy relacionado con el final del sermón. Por favor, ten paciencia y pon atención. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El exceso de vino todos sabemos que intoxica, altera nuestros sentidos, los controla. Controla nuestra mente y nuestra voluntad.
Y estos, nuestra mente y nuestra voluntad, quedan puestos bajo el control del vino. La embriaguez comienza cuando el efecto del alcohol empieza a nublar, a adormecer de cierta manera o en cierta medida nuestras facultades de la mente. Y una persona embriagada piensa y actúa de manera anormal. Embriagarse es ser intoxicado por el vino, de manera que uno queda bajo el control del vino. Y lo mismo aplica para drogas, el consumo de drogas, el consumo de pornografía o cualquier otra actividad que contemple, actividad que controle, actividades que controlan nuestras emociones y nuestra voluntad. Esto de emborracharse, el alcoholismo, es un pecado. No es una enfermedad como lo dicen allá afuera. Muchas veces tratan a los alcohólicos como enfermos. Sí, de pecado, igual que muchos otros, pero es un pecado. Y en cambio, el Espíritu Santo nos vivifica, nos estimula, ilumina nuestro entendimiento y energiza nuestra voluntad. El Espíritu Santo empodera el dominio propio, mientras que el vino lo anula. Pablo está diciendo: no sean controlados por el vino, porque en ello hay disolución. Antes sean controlados por el Espíritu. La pregunta muy común cuando llegan a la iglesia es: ¿y prohíbe Dios el vino? La Biblia no prohíbe el vino. Lo que prohíbe es embriagarse, emborracharse, quedar intoxicado del vino, estar bajo el control del vino. Eso es lo que prohíbe la Biblia. De hecho, en los tiempos bíblicos se recomendaba tomar vino por sus propiedades antisépticas y curativas. Lo vemos en 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le está diciendo al enfermizo de Timoteo. Y en aquel entonces solían mezclar el vino con grandes cantidades de agua, o en grandes cantidades de agua ponían un poco de vino para purificar el agua. La bebida más segura en ese entonces era el vino. Y también la Biblia registra que sí se esperaba que los líderes de la iglesia no fueran dados al mucho vino. Vean cómo la Biblia está afirmando: puedes tomar vino, pero no puedes excederte a tal grado que se nuble tus pensamientos y empiezas a hacer tonterías. Lo que sí sabemos es que en la embriaguez, en la borrachera, hay disolución. Disolución es dividir lo que estaba unido, es disolver. Está hablando de un alboroto. Aquí es donde me gusta la Nueva Traducción Viviente en este versículo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es el mismo versículo 18 que acabamos de leer. Inclusive en la Biblia podemos ver a grandes personajes que cometieron grandes errores bajo el efecto del alcohol. Quiero decirte algunos. Noé se embriagó y hizo un desfiguro vergonzoso. Las hijas de Lot emborracharon a su padre y lo hicieron cometer incesto. Nabal era un hombre insensato y dado al vino. El rey Elá lo asesinó un siervo suyo cuando este rey estaba embriagado. En el Nuevo Testamento vemos al hijo pródigo que se fue a vivir una vida de perdición, la cual sin duda todos creemos que incluía la embriaguez. En la misma iglesia de Corinto, que tenía miembros que se emborrachaban en la cena del Señor, Dios trayéndoles juicio por esa situación. Y quiero que veamos en Proverbios 23, porque en Proverbios 23 nos advierte claramente acerca del tema de la embriaguez. Pon mucha atención en todas estas enseñanzas en contra de la embriaguez que Pablo usa para hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. La embriaguez lleva a la pobreza tanto material como espiritual. Fíjate bien, Proverbios 23, 19 al 21 aparece acá en la pantalla. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. También los incluye,
Porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la vagancia se vestirá de harapos. Muchos han malgastado su dinero en vino y en drogas, empobreciendo su salud, su matrimonio, sus relaciones, su relación con Dios. El vino es engañoso, el embrutecerse con el vino, porque nos promete una felicidad efímera, pero al final, a la siguiente mañana ya están encontrándose con el dolor de la cruda realidad para empezar, y luego se dan cuenta que se gastaron mucho dinero. El versículo 29 de Proverbios 23 dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los enojos enrojecidos? Y lo que está hablando ahí es de un descuido, de una ruina. El alcoholismo o emborracharse trae tristeza profunda, trae dolor, trae amargura, enojo que lleva a la depresión. Las personas que padecen de este pecado viven en problemas relacionales, en lucha relacional. Se convierten en ingratos. Hay problemas físicos donde hay distintos tipos de dolores, pero también hay desesperanza cuando empiezan con la realidad de este pecado. Embrutecerse por el alcohol trae comportamientos obviamente adictivos. El versículo 30 de Proverbios 23 dice: del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. O sea, quienes pasan demasiado tiempo buscando los mejores cócteles, bebidas, y además echándoselos. De vinos mezclados, dice otra versión. Pero ya están buscando solo beber. No tienen dominio propio. Luego el versículo 31 trae advertencias acerca de la tentación de nuestro corazón cuando padecemos esto. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. Está hablando del alcohol cuando pasa por aquí. Pero hermanos, vean la relación, esperen a ver la relación. Proverbios 23:32 habla de consecuencias terribles cuando padecemos esto, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Hay muerte, hay disolución. Hay una percepción torcida. Ve el versículo 33. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Se nos distorsiona la realidad al estar alcoholizados. Alcoholizados se convierten en superhéroes, superhombres, supermujeres. Piensan que pueden controlar el vino o la droga, pero el vicio está controlando sus vidas. Y además que estos vicios nos llevan a otros pecados. Empezamos a tener inestabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Versículo 34 del mismo Proverbios 23. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Personas con inestabilidad física, inestabilidad emocional, inestabilidad espiritual. Versículo 35. Y dirás: me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. A pesar de las consecuencias, quiero seguir pecando, alcoholizándome, nublándose mi sano juicio, como buey al matadero. Sabemos las consecuencias, pero seguimos y vamos nuevamente. Ahora, lo otro que quiero enfatizar es: no nos equivoquemos. Tengamos cuidado, no nos equivoquemos. Fíjate, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, actualmente deberíamos beber vino. Y 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y entonces las primeras preguntas que tú tendrías que resolverte serían: ¿me es de provecho beber vino? ¿Me es conveniente? ¿Me puede dominar? Si tú eres una persona que tuvo problemas con la bebida, entonces no bebas, ni siquiera una copa, no te conviene. Proverbios 6:27 dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Y entonces vamos a la otra parte. Ok, yo tengo libertad de conciencia y puedo beber algo, pero ¿esto ofenderá a otros cristianos? Y entonces vamos a 1 Corintios 8:9-13, que dice: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Quizá puede que tú bebas con moderación y no llegues a la embriaguez, pero si un hermano débil en la fe te ve bebiendo y esto lo motiva a beber a él y a embriagarse, entonces tú estás pecando en contra de tu hermano. Nuestra libertad en Cristo llega hasta donde empieza a hacer daño a otros, en especial a los hermanos en la fe. No tenemos derecho alguno de que por seguir nuestras preferencias en comidas o bebidas, por mucho que digas que tienes libertad de conciencia, provoquemos a los hermanos, a nuestros hermanos, a que se pudieran perder al vicio o que esto dañe sus conciencias. Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ok, gracias por la clase de alcoholismo bíblico. Pero pastor, ¿por qué tanto hablar de la embriaguez si tú venías a hablarnos de la llenura del Espíritu? Hablemos de la llenura del Espíritu. ¿Qué es? Sí valió la pena que escribieras todo lo que dije de la embriaguez, porque ahorita lo vas a relacionar, por eso te dije que tengas paciencia. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Pablo dice: sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Otra vez voy a leer Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ya vimos que el abuso del vino intoxica y altera nuestros sentidos, controla la mente, la voluntad, y esto está puesto bajo control del vino. Pero en cambio el Espíritu, también lo dije, nos vivifica, nos estimula, nos ilumina el entendimiento, energiza nuestra voluntad. Si podemos empezar a hacer esta comparación, no se trata de alcoholismo o de embriaguez. Se trata de no ser llenos del Espíritu y las consecuencias que hay, y ser llenos del Espíritu y las bendiciones que tenemos. El Espíritu Santo empodera el dominio propio, cuando el vino u otra cosa anula. Una persona sabia no se embriaga con alcohol ni con ninguna otra cosa, sino que está llena del Espíritu. Un cristiano sabio. Fíjate, nuevamente, insisto, Pablo está diciendo: no sean controlados por el vino, porque en ello hay disolución. Antes sean controlados por el Espíritu.
Entonces el domingo pasado estuvimos viendo cómo la obra del Espíritu tiene una acción primordial en la vida del cristiano. Pero no podemos quedarnos ahí. Ahora hay un mandato que dice: sean llenos. Fíjate bien, esto es muy importante y quiero enfatizar lo que dice la declaración de fe, porque realmente es importante esto para nosotros. El Espíritu transforma nuestros corazones mediante el milagro de la regeneración y mora en todos los creyentes. Que el Espíritu desea llenarnos continuamente como pueblo de Dios con mayor poder. ¿Para qué? Para vida y el testimonio entre cristianos. Y esto me gusta mucho. Ser lleno del Espíritu es estar más completamente bajo su influencia, estar más conscientes de su presencia y ser más efectivos en su servicio. Ser llenos del Espíritu es estar más completamente bajo la influencia del Espíritu, estar más conscientes de la presencia del Espíritu y ser más efectivos en el servicio. También que todos los cristianos, por lo tanto, debemos buscar continuamente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Viviendo y orando de una manera que invitemos al Espíritu entre en nosotros, anhelando activamente que Dios realice sus propósitos de gracia en nosotros y seamos llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu nos trae al pueblo de Dios más conocimiento, un conocimiento profundo de Cristo. Cuando estamos siendo llenados, saturados del Espíritu, tenemos un deseo más grande por la santidad. Tenemos un compromiso más fuerte en cuanto a la unidad como iglesia, en cuanto al amor, una mayor productividad en el ministerio. Cuando eres lleno del Espíritu, tienes una gratitud más profunda por tu salvación. ¿Y cómo se es lleno del Espíritu? ¿Cómo? A diferencia del sello, a diferencia del bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no se trata de una experiencia, se trata de una orden. Ser lleno significa que estemos siendo llenos todo el tiempo. Es algo continuo. Hay personas que acuden a reuniones de iglesia con la intención de que alguien ore por ellos y entonces puedan recibir una experiencia de llenura. Pero la llenura a la que se refiere Pablo no se da de esta manera. Ser lleno del Espíritu es permanecer bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Permanecer bajo el dominio y control del Espíritu Santo. Nuestra carne pone resistencia a esto. Nuestra carne siempre va a estar en contra de estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. No le gusta a nuestra carne, porque siempre queremos tener control de todo, absolutamente de todo. Hasta cuando nos enfermamos nos enojamos porque no queremos estar enfermos. ¿Y qué hacemos? Queremos controlar la situación. Y no digo que no tomes medicamentos, es sabio ir al médico y tomar medicamentos. Pero estoy hablando de la condición de nuestro corazón de querer dominar las situaciones. No nos gusta ceder el control de nuestra vida a nadie, ni a las enfermedades, ni a nuestra pareja, ni a nuestros padres, ni a nadie, ni al Espíritu Santo. Esa es la naturaleza de nuestra carne. Y sin duda una de las marcas de una persona llena del Espíritu es que se hace fuerte para dar testimonio frente a las oposiciones que nuestra misma carne está ejerciendo con nosotros. Cuando uno está realmente contento en Dios, uno es un testigo fuerte, uno es un testigo valiente de la gracia de Dios. Cualquier alegría o cualquier paz que puedas encontrar en el alcohol o en otra droga, el Espíritu Santo puede darte más. Nunca es la voluntad
de Dios que un cristiano se emborrache. Eso es pecado. La embriaguez también conduce, como decía, a otros pecados, donde hace que las personas pierdan el control. Pero en cambio el Espíritu Santo nos hace ser autocontrolados y llenos de un profundo sentido de alegría. A veces pregunto, ¿vives en contentamiento? Y las personas dicen en automático sí. Pero si hacemos un análisis profundo a nuestro interior, no estamos viviendo en contentamiento. Si somos sinceros, no estamos viviendo en contentamiento, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu te hace como Jesús, quien es nuestro modelo de autocontrol y de todas las demás virtudes del Espíritu. ¿Y cuándo se es lleno? Lo decía Rodrigo también. Se es lleno cuando nos sometemos a Cristo. Se es lleno cuando nos sometemos a Cristo. Ser lleno del Espíritu es estar bajo el control del Espíritu Santo, porque Él guía nuestros pensamientos, Él guía nuestras mentes. ¿A dónde? ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A Cristo, a Jesucristo. El Espíritu Santo solo apunta a Él mismo, a Dios. Juan 14, 15 y 17 dice el Señor Jesús: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro intercesor, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. También ser lleno del Espíritu es permanecer en su palabra. Fíjate lo que dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Este es un pasaje paralelo a nuestro pasaje de Efesios 5:18 al 20. El ser lleno del Espíritu y el que la palabra de Cristo more en abundancia en uno son la misma cosa. Lo digo con temor y con respeto, pero a veces justificamos no estar o no tener abundancia de la palabra de Cristo en nosotros porque ya soy muy viejo, porque no retengo las cosas, porque soy muy olvidadizo, porque no tengo tiempo. Bueno, esto es un reflejo de tu llenura del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Cristo llena nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Hay una relación directa entre conocer la palabra, en profundizar en la palabra y ser llenos de la palabra en nuestros pensamientos. Y tú mismo te puedes dar cuenta, tú eres el principal termómetro de tu llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hablas durante el día? ¿Cómo hablas durante el día? Y no estoy diciendo que hables puras cosas, que estés recitando versículos todo el día, te dirían loco. Pero en la forma en que te conduces con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, la forma en que respondes, la sabiduría que aplicas. Es que este me hizo daño, vamos a golpearlo. Eso no es ser lleno del Espíritu. Pero tal vez sería ser lleno del Espíritu, decir, cálmate, vamos a orar, perdónalo. Y si tienes que hablar con él, pues ven una actitud de humildad. ¿Cómo estás respondiendo? Se vienen a tu mente versículos, pasajes, historias de la Biblia, personajes, acciones, exhortaciones. Se te viene a tu mente cuando estás en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Tú eres el mejor termómetro para saber tu nivel de llenura del Espíritu. Cuando llenas tu mente de la palabra, la estás llenando del poder de Dios. Y esto va a influir poderosamente tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu vida. Cuando estás a punto de pecar y de hacer lo que no debes de hacer, de ver lo que no debes de ver, de decir lo que no debes de decir,
Si estás lleno del Espíritu Santo, tiene que venir a tu mente un no. Y no solo un no, un acuérdate de mí. Acuérdate de mi sacrificio, acuérdate de mi sangre, acuérdate de mi llenura, acuérdate de la palabra, acuérdate. Ya si lo hacemos, pues bueno, es otro tema. Pero la palabra tiene que estar llenando nuestra mente. ¿Cómo estás llenando tu mente? ¿Con qué estás llenando tu mente? ¿Estás siendo lleno estás tú obedeciendo este mandato de ser lleno y actuar en consecuencia para ser lleno? ¿O dices, ya tengo el Espíritu Santo, pero quiero llenar mi mente de Netflix? ¿O quiero llenar mi mente de deportes? ¿O quiero llenar y no está mal ver deportes? No está mal. A propósito, ayer ganó el América. No está mal ver deportes, hermanos. No está mal ver Netflix. Pero ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás llenando tu mente? ¿De qué? ¿De basura o de contenido bíblico? ¿De basura o de pasajes de sabiduría bíblica? Oye, ¿cómo actuó Noé después de emborracharse? ¿Qué hizo? ¿Cómo Dios le habló? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se arrepintió? ¿Qué pasó con David después de pecar? Porque pues nos pasa mucho. Yo creo que el Salmo 51 debería ser nuestro salmo favorito, el que más nos describe. ¿Llenas tu mente del Salmo 51 para saber cómo reaccionar o ver la advertencia después de pecar? Esto demuestra que la llenura del Espíritu no es una experiencia de éxtasis emocional. Que tengas los ojos como de huevo cocido y empieces a vibrar o a levitar. Eso no sé qué sea, un endemoniado tal vez. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, sino un control que ejerce el Espíritu Santo en una persona que se ha rendido a su señorío y a su palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú te rindes al señorío del Espíritu Santo, de Cristo. Ojo, no podemos ser controlados, gobernados por la influencia del Espíritu Santo si no nos llenamos de su palabra. Si tú estás esperando que caiga un rayo de energía, una fuerza magnética, pues siéntate, hermano, porque no va a pasar. Pero tienes una Biblia en tus manos. Es más, coleccionas Biblias. Lee una y sé lleno del Espíritu Santo. Lee tu Biblia, profundiza en tu Biblia. ¿Cuál es tu pasaje de vida? ¿Cuál es el versículo que quieres que escriban en tu tumba? ¿Cuál es el pasaje de tu matrimonio? ¿Cuál es el pasaje de tus dolores? ¿Cuál es el pasaje de tus victorias? ¿Por qué no los tienes si es que no los tienes? Si los tienes, vas bien. ¿De dónde te estás llenando la mente? ¿De qué te estás llenando la mente? Hermanos, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu en oración. Tenemos que orar. Aquellos que no les gusta orar, que no les gusta que les duelan las rodillas, pues hay tapetitos de foamy. Agarra una toalla si no te alcanzó para el tapetito de foamy, dóblala, híncate, que te duelan las rodillas de orar. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, tienes que pedir. Y la mejor manera de pedir es orar. Y el Señor es tan increíble que cuando tú quieres orar por ti, te empieza a poner carga por otros.
y terminas no orando por ti. ¿Pero qué crees? Que el Señor conoce los deseos de tu corazón. El Señor sabe lo que necesitas. Y a veces ni pedimos por nosotros y el Espíritu Santo nos llena. Nos llena. Cuando oras a Dios guiado por su Santo Espíritu, Él te va a llenar con su presencia. Llega un momento en el que Él viene con poder y te llena. A veces lo vas a sentir, a veces no lo vas a sentir. Y entra tu fe. Cuando Él viene, Él toma las cargas, tus dolores, tus aflicciones, y te empieza a llenar de gozo, te empieza a dar paz, te empieza a dar amor. El Espíritu empieza a producir el fruto en ti. Y ahí es donde eres lleno. Ahí es donde eres transformado. A veces sí, a veces puedes ser lleno cuando alguien ora por ti. Por ejemplo, Pablo fue lleno cuando Ananías oró por él. Los apóstoles oraban por los creyentes y estos recibían la llenura del Espíritu Santo. En Hechos vemos múltiples pasajes en los que los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo. Los discípulos orando, los apóstoles orando por los discípulos. Quiero que veamos algunas señales de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, tú eres el principal termómetro, pero ¿cómo son estas señales de la llenura del Espíritu Santo? Hay un mayor conocimiento de Cristo. Hay un mayor anhelo y afecto por Jesús. Te conviertes en un fanático de Jesús. Así como alguien de cierto equipo es fanático, tú te conviertes en fanático de Jesús. Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Luego Juan 16 del 13 al 15 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El mismo Señor Jesús dijo en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando el Espíritu Santo venga o viniera sobre ellos. Y serían sus testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa es una señal de la llenura del Espíritu, un mayor conocimiento de Cristo, un mayor anhelo de Cristo, un mayor afecto por Jesús. ¿Cómo estás tú en esa área? ¿Cómo tú estás deseando más a Jesús? ¿Tú cómo estás anhelando más a Jesús? Otra señal es el gozo. Nuestro pasaje en el versículo 19 dice, Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. El significado de estar llenos del Espíritu es estar llenos de gozo. Es un gozo que viene de Dios. Es un gozo que se desborda. Por ejemplo, cuando cantas. ¿Estás lleno de gozo cuando cantas? ¿Cómo ves, Andrés? Hermanos, me encantan los himnos. Me encanta escuchar cuando cantan himnos. Me edifica escucharlos, declarar las verdades del Señor cuando cantamos un himno. Pero cuando cantamos una canción que no es un himno, que ustedes cantan como si fuera himno, me dejan pensando. Cuando veo sus expresiones de gozo, me dejan pensando. Hemos confundido en las iglesias el gozo con ser acartonados por respeto al Señor. ¿Y estás gozoso, hermano? Sí. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.
La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que vas a arrancarte corriendo de aquí para allá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no basta con decir gloria a Dios. Tú quieres expresar a través de los cantos cosas que a veces no te pasan por la cabeza. Y levantas tu voz y cantas. No importa que se te salga un gallote. No importa. No me estás cantando a mí ni al de al lado. Le estás cantando al Señor de señores. ¿Por qué no expresas tu gozo? A veces me dan ganas de ir a su lugar y pegarles un pellizco en las costillas. Gózate. No pasa nada. No somos una iglesia cartonada. Somos una iglesia de cristianos llenos del Espíritu Santo, que se gozan porque el Espíritu Santo los ha transformado. Hechos 13:52 dice: los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron llenos el día de Pentecostés, les dijeron que estaban borrachos porque los vieron muy alegres. Pensaban que era por el vino, pero su llenura venía del Espíritu Santo. El borracho está bajo el control del alcohol o la droga, pero el que está lleno del Espíritu está bajo el control del Espíritu, y este Espíritu produce un gozo profundo. El gozo y el dominio propio son fruto del Espíritu. Un borracho hace el ridículo, pero el lleno del Espíritu glorifica a Dios. Un borracho llama la atención sobre él mismo, pero el lleno del Espíritu da testimonio de Cristo. El lleno de Espíritu tiene alabanza en su boca y en su corazón y quiere declararlo a los cuatro vientos. Estamos cantando la de Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. Me glorío. ¿Es en serio, hermanos? No puedes decir que te glorías en Jesucristo si no te estás gloriando en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. Gloria a Dios, el Señor me salvó, el Señor me rescató. Era un borrachote y ahora no. Señor, gloríate. No va a pasar nada. No te van a decir que eres un pentecostal. ¿Qué pasa si te dicen que te valga? Estás cantándole al Señor. Me glorío en Jesucristo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, hermanos. El Espíritu produce gozo, alabanza en nuestra boca. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está en contentamiento constante, en contentamiento creciente. Y no te alcanza la boca para hablar de esas alabanzas del Señor. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Cantaron himnos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Somos un pueblo que canta porque Dios es demasiado grande como para limitarnos en solo hablar de Él. Y entonces no debemos limitarnos. Piensa en su gracia. Piensa en hablar de su gracia y a veces te quedas corto con decir: no, la gracia del Señor es enorme. Sí, pero ¿y cómo se describe esa gracia? Y gloria a Dios por los que escriben canciones que nos ayudan a describir esos pensamientos y los cantamos. Debemos sentirlo, debemos regocijarnos en la gracia de Dios. ¿Sabías que tú y yo tenemos una responsabilidad en la adoración corporativa? ¿Sí sabías eso o no? Cuando estás bien animado, viendo el celular, cantando, ¿qué pensará el de al lado? Que viene triste, decaído, deprimido, la novia lo cortó, está feo. Y el otro, me glorío en
Jesucristo. Entre todos nos animamos, entre todos nos instruimos unos a otros mediante el canto. Mediante el canto. ¿Sabes que la adoración musical es teología para llevártela a tu casa? No seas rígido al momento de cantar. Gózate, aplaude, levanta tus manos. Hay uno que otro aventado así medio lleno del Espíritu empieza a aplaudir, y otros medios llenos también, pero nomás pasa un cambio y ya. Mira qué bonito se oye cuando la iglesia coordinada aplaude al ritmo de la batería. Hoy no está, hoy fue culpa de Israel por no venir, pero otros días, miras qué bonito, edifica. No seamos acartonados. El gozo es una forma, una manera, una señal de la llenura del Espíritu. Otra es la gratitud, Efesios 5, 20, 21. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor o la reverencia de Cristo. Dar gracias a Dios es más que tener buenos modales cristianos. Es más que eso. Es una actitud de dar gloria por todo. El resultado de la llenura del Espíritu es la gratitud constante a Dios. Por todo, dice Pablo. Den siempre gracias por todo. En todo tiempo es dar gracias al Señor soberano que está en control de todas las cosas. A veces hasta con decirle al del Uber, gracias a Dios que llegamos, gracias Señor, y voltean y se te quedan viendo. Estábamos Dini y yo en el metro, estábamos esperando una persona y pasó un señor de estos que se cruzan porque tienen la credencial esta de la mayoría de edad, que ya estoy por obtenerla muy pronto. Y pasa y dice, con permiso, y Dina le dice, Dios le bendiga. Y el señor se paró en seco. Dijo, igualmente Dios le bendiga, pero su rostro cambió. Sabes que cuando tú muestras eso, puedes estar mostrándole ánimo a la otra persona, y quién quita que es cristiano y andaba de malas, o no es cristiano y algo se mueve, no sé. La palabra gratitud viene de la misma raíz que gracia. Y si hemos experimentado la gracia de Dios, entonces debemos estar agradecidos por lo que Dios nos trae. Otra señal es este fuerte compromiso con la unidad y el cuerpo de Cristo. La unidad y el cuerpo de Cristo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, busca la cercanía con los hijos de Dios. Busca la comunión con los hijos de Dios. No una comunión superficial, de ir a comer el domingo y ya no te veo hasta el otro domingo. Una comunión profunda. Hablamos de una comunión en donde nos comunicamos con palabras llenas de alabanza a Dios, palabras llenas de gracia, palabras que edifican, palabras, como dice la palabra, donde no hay engaño ni maldad. Cuando vivimos así, entonces damos evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros con plenitud, con constancia. Mira, si alguna persona dice ser llena del Espíritu Santo, pero evade la comunión en la iglesia, esa persona está engañada. Una de las labores importantes del Espíritu Santo es la unidad. Y si esta persona no vela por la unidad y huye de la comunidad, de la comunión, está siendo engañada. Un corazón lleno del Espíritu, para un corazón lleno del Espíritu no existe lugar, no hay lugar para contiendas, para rencores, para celos, para envidias. Sino un corazón lleno del Espíritu es un corazón lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paciencia, lleno de compasión, lleno de perdón. No importa lo que me haya dicho, lo perdono, no pasa nada. En mí hay algo más grande llamado Espíritu Santo que me hace ver mi pecado y el tamaño de la gracia recibida, que la mala cara que me hicieron,
pues estaba de malas, no le pagaron, no le llegó el depósito. Otra vez la novia le dijo que no, está feo, no sé. Y lo perdono y no pasa nada. Otra señal es la sumisión. Dice el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Mira, el efecto final de la plenitud del Espíritu implica la sumisión. Es como la cereza del pastel de la llenura del Espíritu Santo. Si has cumplido todas las anteriores, pero en la parte de la sumisión, como que haces una mueca, como que ya te quieres ir de la iglesia porque hablan de sumisión, te falta esa plenitud final. La llenura y el control del Espíritu nos van a llevar a una actitud de humildad. Indudablemente, no hay otra manera como se muestre esta plenitud total que en una persona humilde. Nos lleva a anhelar la santidad, a buscar el bien de otros antes que el nuestro. Siempre, hermano, la llenura del Espíritu nos va a llevar a estimar a los otros y a preocuparnos de una manera genuina por ellos. El Espíritu y su llenura nos llevan a la comunidad. Es ahí donde se muestra el amor, se demuestra en actos prácticos. El Espíritu provoca que hagamos lo que no es natural para los de allá afuera. Es decir, amar y someternos a las personas. Tú dile allá afuera o a tus amigos del trabajo que no son cristianos o a tus parientes que no son cristianos que tú te sometes al pastor. Eso no es natural. Que tú te sometes a tu esposo. ¿Cuál es la respuesta? De entrada te dicen, estás loca. Someterte al pastor, pues ni que fuera un juez o ni que fuera un policía judicial o no sé, un magistrado, no sé. Podemos estar seguros, hermanos, que si una persona actúa con descaro, con arrogancia, o solo estarse afirmando él mismo, no está caminando en el Espíritu. No está caminando en el Espíritu. Fíjate, John Stott lo expresó así muy bien. El Espíritu Santo es un espíritu humilde. Y los que están verdaderamente llenos de Él siempre muestran la mansedumbre y la dulzura de Cristo. Una de las características más evidentes es que se someten unos a otros. Ser lleno del Espíritu Santo es indispensable para poder vivir una correcta relación con Dios, con la iglesia, con el mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Él es el Rey. Y por reverencia al Rey, nos sometemos con gusto a su gobierno y servimos a los demás por compasión o con compasión. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor o si tú te dices cristiano. ¿Quién te controla? ¿Quién gobierna tu vida? Porque es un hecho que algo o alguien gobierna tu vida. En Cristo se puede vencer el problema del alcohol y de cualquier otro problema de adicción, y es por medio de la llenura del Espíritu Santo del Señor. Y para ser lleno del Espíritu Santo necesitas rendirte a Cristo. Necesitas arrepentimiento, necesitas depender de Él, necesitas andar en la luz, necesitas andar sabiamente. A Jesús, esto hasta cualquiera lo conoce, que era amigo de los pecadores, de los bebedores, de cualquier pecador. Jesús amaba a todos y siempre estaba dispuesto a librarlos de su pecado. Jesús en la cruz llevó el pecado no solo de la embriaguez, sino cualquier pecado, todos los pecados. Y solo Él puede perdonar y solo Él puede librar tu alma de cualquier pecado, no solo el de la embriaguez. Si tú eres un bebedor o bebedora o fuiste bebedor, seguramente ocasionaste gran daño a tus seres queridos y tú necesitas pedir perdón y hacerlo de manera específica y puntual. Y lo mismo, si alguien te hirió con su pecado, con su embriaguez, necesitas perdonarlo de todo corazón. ¿Y por qué puedes hacer esto? Porque
tienes la llenura del Espíritu Santo. Quiero concluir. Todos, hermanos, todos los cristianos debemos buscar continuamente ser llenos del Espíritu. Todos tenemos que vivir y orar de una manera que invite el obrar del Espíritu en nosotros. Tú constantemente tendrías que estar orando esto. Constantemente. ¿Cuántas veces has caído en los últimos días? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pudiste evitarlo con solo clamar al Espíritu Santo? Por solo depender del Espíritu Santo. ¿Cómo estás de frío en tu corazón? Que hoy no puedes ni siquiera levantar la mirada y decirle: Espíritu Santo, dame tu llenura porque necesito de ti, porque ayer, como lo oro, te necesitaba y hoy te sigo necesitando y mañana te voy a necesitar más. En las comunidades salió la duda de que si podíamos o no orar al Espíritu Santo. Claro que podemos orar al Espíritu Santo, es Dios. Claro que podemos orar al Espíritu Santo. Y claro que podemos rogar por llenura del Espíritu. Pero no te quedes ahí sentado esperando la llenura, porque como te prediqué esta mañana, la llenura tú la buscas. Tú necesitas buscar a Cristo, tú necesitas depender de Cristo. Estamos considerando que eres un cristiano salvo, que ya tienes al Espíritu. Tú necesitas llenarte de la palabra de Cristo. Tú necesitas la palabra. Tú necesitas saturar tu mente de la palabra de Cristo. Todos los cristianos necesitamos anhelar activamente que Dios realice sus propósitos en nosotros. Necesitamos que realice sus propósitos de gracia a través de nosotros. Hermanos, la llenura del Espíritu nos trae un conocimiento más profundo de Cristo. Tienes que pensar cómo está tu termómetro de conocimiento de Cristo. Es una exhortación para todos. ¿Cómo está mi conocimiento de Cristo? La llenura del Espíritu nos debe de traer un deseo enorme por su santidad, por ser santos. Nos trae un compromiso fuerte, muy fuerte en cuanto a la unidad y al amor de la iglesia. Una llenura del Espíritu te hace un cristiano productivo en su servicio, en el ministerio. La llenura del Espíritu nos trae una gratitud profunda por tu salvación. Tenemos que hacer un análisis de cómo estamos siendo como cristianos. Tenemos que profundizar, hermanos. Iglesia, tenemos que profundizar qué tipo de cristianos somos. Si los mediocres o los llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un mensaje de coaching, pero si estás viviendo derrotado, si estás viviendo triste, acomplejado, porque no estás en la iglesia que soñaste, porque no tienes el carro que deseas, porque otra vez te cortó la novia y estás, si nada más estás pensando eso, ese es tu común, tu diario vivir. O todos los días te levantas con un gozo que no puedes describir. Hay días tristes, hay días que no
traes ganas. Pero esos días difíciles, te hincas y vives en contentamiento ese día. No importa, Señor, tú me has dado más de lo que merezco, más de lo que necesito, y aquí me tienes, con salud, con enfermedad, no importa. Es una ordenanza. Se nos ordena a todos ser llenos del Espíritu, a todos, no solo a los papás, a todos, o a los esposos o a las esposas. Somos llamados a vivir una vida más profunda, más elevada. No estamos hablando de, y no me malentiendan, o sea, la vida cristiana normal es una vida cristiana profunda. La vida cristiana normal es una vida cristiana elevada. No necesitas llegar a tal grado de nivel tal para ser lleno. Tu vida cristiana normal tiene que ser en la llenura del Espíritu. Eso tiene que ser diario. Dios nos está ordenando eso. ¿Por qué nos ordena eso? Porque es exactamente lo que necesitamos. Dios es bueno y Dios nos dice: mira, lo que tú necesitas es ser saturado de mi Espíritu. Tú necesitas eso y te lo ordeno. Búscalo, porque es lo que más te conviene. Es lo que Dios nos está diciendo. Sin duda, Jesús quiere que esta congregación sea llena del Espíritu. ¿Para qué? Para que la adoración a Él, para que la edificación mutua que lo adora a Él, para que el servicio que hacemos tenga un lugar que le dé gloria a Él. Y aunque el Espíritu Santo mora en nosotros porque hemos sido sellados por Él, necesitamos esta llenura constante. Porque nadie vive una vida constante, de constante gozo. Nadie vive una vida constante de acción de gracias y de amor. Entonces necesitamos al Espíritu para que nos esté ayudando en esos baches. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos pedir perdón. Es urgente pedir perdón. Unos por desconocimiento, otros por no obedecer un conocimiento, un mandato. Necesitamos orar. Si quieres ponerte de pie o hincarte, vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a orar al Señor. Amén. Señor, gracias. Gracias porque una vez más podemos escucharte a través de la predicación de tu palabra y ver cómo nos ordenas, nos mandas a ser llenos del Espíritu. Y sin duda hemos fallado al respecto, hemos desobedecido, hemos menospreciado ese mandato, o creemos que solo lo podemos obtener después de leer tu palabra 20 veces o tener muchos libros o tener muchos estudios. Hemos fallado en eso, creyendo que se trata de una experiencia extrasensorial. Y se nos ha olvidado que la obra la ha culminado Cristo y que hoy tenemos el gozo de poder clamar por gracia, por misericordia. Señor, hoy queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos someternos a Cristo para ser llenos del Espíritu. Queremos profundizar en tu palabra para ser llenos del Espíritu. Queremos un conocimiento más profundo de Cristo. Ayúdanos a buscar continuamente ser llenos del Espíritu. Ayúdanos a vivir una vida de oración, donde constantemente estemos recurriendo a tu trono de gracia
y pidamos gracia para ser llenos del Espíritu. Señor, a veces anhelamos más otras cosas que al Espíritu. A veces somos muy activos en anhelar relaciones, sentimientos, estados de alegría, cosas materiales. Y se nos olvida que lo que necesitamos es tu Espíritu Santo. Porque hay días difíciles, hay días donde no hay gozo, hay días donde no hay amor, hay días donde no hay paciencia. Y sin duda necesitamos tu ayuda, no podemos solos. Perdónanos por desear otras cosas. Señor, y esta mañana, si en estos ejemplos, si hay alguien que ha sufrido a consecuencia de algún pecado de adicción, ya sea que lo haya practicado o que haya lastimado a alguien, Señor, extiende tu gracia, extiende tu perdón, renueva estas almas. Sabemos que tú nos escuchas, que te agradas de nuestras oraciones y que eres vasto e infinito en derramar gracia y misericordia a tu iglesia. Y rogamos que esta mañana derrames de tu gracia, derrames de tu misericordia y seamos más como Jesús. Queremos ser obedientes a este mandato de ser llenos del Espíritu y no generar disolución o no distraernos con otras cosas. Ayúdanos, Señor. Tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres grande, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.